Hola amigos, de nuevo nos vemos y en esta ocasión vamos a tocar un poquito el tema de amplificadores. Ya que, bueno, alguna vez habéis preguntado pues cuál es la forma correcta de conectar un amplificador, en qué punto los medidores y demás. No va a ser este el caso, aunque haremos un pequeño inciso en esa forma de conexión, pero lo que sí que vamos a ver es un poco un tipo de amplificador. En este caso, el amigo Marcos nos pasó este amplificador porque tenía problemas de que se había cargado ya los finales y hablamos de un RM, un KL203. Estos en teoría creo que son italianos. Entonces, bueno, italianos o medio chinos, porque ahora ya prácticamente esto lo copian todos los chinos, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante en este caso. Y en este caso se trata de un pequeño amplificador que realmente es de unos 100 vatios aproximadamente, con una excitación de 10 de media y 20 de pico, como mucho, no debería de ser más. Y bueno, aquí tenemos el pequeño ampli, que es muy sencillo. Luego lo veremos un poco al esquema. Pero estos amplificadores, aparte del tipo de finales que llevan, porque son MOSFET, y son unos MOSFET convencionales como los que se ponen ahora en la Superstar, en esa famosa modificación de MOSFET que se usan los IRF 520. Pues aunque nos tapen la nomenclatura, realmente estos son equivalentes los IRF 520. Luego en el esquema teórico veremos que, como es el manual propio de la casa, los llaman de una manera, MSFT 1, 2, 3 y 4, pero no sabes qué modelo son. Lo intentan ocultar, pero realmente todos sabemos cuál es el equivalente. Y los 520 funcionan bien. Ya están en los tubos sustituidos. Creía que funcionaba mal, pero yo lo he probado aquí y realmente genera la potencia. Una vez que hagamos las modificaciones, lo veremos, ¿no? Se trata de lo siguiente, y ahora vais a ver la prueba de cómo funciona. Si tenéis un proyecto de electrónica que ha pasado la etapa de prototipaje, lo queréis plasmar ya en una placa de circuito impreso, muy profesional y de alta calidad, esta es vuestra página, pcbway.es. En pcbway.es podéis hacer el registro, que es gratuito, sin ningún problema, una facilidad increíble, y con ello tendréis, por ejemplo, un pequeño bono de $5, $5 que al cambio son 4,50, y que podéis aprovecharlo para conseguir 10 placas de circuito impreso a doble capa máximo y con unas longitudes y ancho de 100 por 100 milímetros. Con esta pequeña oferta, pues bueno, podéis disfrutar de unas placas de una muy buena calidad. Os recomiendo que vayáis a visitarla y echéis un ojo a todos los productos y posibilidades que tiene. Así que amigos, recordad, pcbway.es. ¿Qué ocurre? Que hace falta una modificación aquí en la entrada para que con un conjunto de resistencias hagamos una especie de pseudo carga, la cual sí que nos hará las veces de atenuador y nos limitará un poco bueno, nos aumentará la potencia de entrada porque nos limita la excitación, ¿no? Digamos que le atenuamos la excitación, con lo cual nos permite darle más potencia. Pero a su vez eso hay que calcularlo para que esa carga no nos, digamos, no se nos caliente demasiado. Que es eso, esa es la otra contrapartida de hacer estas modificaciones. Que creas otro paso más el cual se puede recalentar. Entonces has de calcularlo muy bien para que en el recalentamiento aguante la potencia que tú estás dispuesto a usar y el tiempo que estás dispuesto a usarlo. Está claro. Todas estas modificaciones no son ninguna mía, por supuesto. De hecho, he estado observando un canal de un compañero, muy bueno, por cierto, de Eco Alpha 2, creo que es FPW, Fox Papa Whisky, si no me equivoco. Y la verdad es que está muy bien porque no solo hace cosas con este, sino con otro un poco más potente que son de 300 vatios. Eso sí que son chinos. Y la verdad es que está muy bien. Ahí hago un pequeño inciso para ese canal. La verdad es que merece la pena verlo.
y hace y nombra una serie de modificaciones y una de ellas es esa, la entrada. Y en este me he dado cuenta de que tiene ese pequeño problema. Bueno, pequeño o grande, porque si estamos haciendo un uso intensivo de este amplificador, está claro que llegará un momento que nos vamos a cargar los finales. O paramos o vamos a sobrecalentar los finales porque tenemos un excesivo retorno cuando no deberíamos. Debería de tener, el equipo debería estar saliendo con una carga ficticia. Y luego todo llevado al amplificador. En todo caso, te puedes cargar el amplificador si no tienes la antena bien acoplada, pero el equipo con el amplificador no debería. Pues bueno, en este caso vamos a ver cómo funciona. Pasaremos un poco al esquema teórico, lo veremos un poquito en este mismo amplificador, porque de estos hay muchos modelos. He encontrado el esquema que sí pertenece a este amplificador. Y veremos y plasmaremos un poco en teoría la modificación en que consiste. Y una vez que tengamos eso, lo probaremos a ver si conseguimos bajar esa ROE. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver la prueba ahora antes de empezar. Bueno, vamos a hacer aquí la prueba y realmente quiero que veáis un poquito lo que sería la ROE a través de un medidor. Está el equipo conectado al medidor y del medidor al amplificador. Y eso que estamos utilizando un latiguillo muy largo. Porque también una forma de compensar esta ROE de entrada suele ser usar latiguillos muy largos, pero no es lo suficiente. Pero bueno, la idea es utilizar un latiguillo normal y que la longitud no importe en este caso. Entonces la modificación está y consiste en eso. Así que vamos a intentar probarlo. Vamos a probarlo en AM. Estamos con una entrada aproximadamente, ahora lo veréis. Ahí tenemos unos 7 vatios. 7 vatios de media. Y posiblemente tendremos, vamos a verlo, unos 12 o 17 vatios de pico. Vamos a verlo. Hola. Vale. Ahí tenemos alrededor de unos 17 vatios de pico. Bien. Con lo cual la entrada no la vamos a estropear. Si os fijáis, veis que tenemos 1,05 de ROE. No sé si se ve claramente. Ahora vamos a conectar el amplificador. Conectamos ampli. Y ahora en AM, 64 vatios de media. 63, 64. Si yo hablo, tenemos casi 120 vatios de media. Una barbaridad. Pero, sin embargo, no sé si os habéis fijado. Aquí estábamos en ROE. Y de hecho, calibramos. Tenemos la calibración. Pasamos a ROE. Tenemos un 3 de ROE. Sin embargo, si yo desconecto el amplificador, realmente no tenemos ROE, como podéis comprobar. ¿Veis? Ajustamos de nuevo. Y es que no tenemos ROE. Es un paso directo con carga ficticia. Con lo cual no hay ROE. Lo que significa que cuando conectamos, sí que tenemos una relación de estacionarias. Ahí podemos reajustar de nuevo. Pero ya lo veis, es una barbaridad. Eso no es normal. Ahí tendríamos que tener un 1.2, un 1.5 máximo. Eso es permisible, aceptable y funciona perfectamente el equipo. Y de hecho, desarrolla más potencia el equipo. Lo cual compensaría también la pérdida de entrada, de ganancia, que tendrá a través de lo que sería la carga. Es decir, ahora realmente estamos transmitiendo menos potencia de entrada de la que debería de salir. ¿Por qué? Pues porque el equipo se autoprotege. Estos equipos sí que llevan una protección de AMC o de ALC y lo que hace es limitar la potencia cuando ve una ROE elevada. Pues eso es lo que está pasando. Así que bueno, vamos a pasar al tema teórico y veremos un poquito qué es lo que vamos a hacer en él. Vale, ya estamos aquí en el laboratorio informático. Y bueno, vemos un poquito el esquema, básicamente, y estáis viendo esto sería basado en el manual. El manual tiene el esquema teórico, veis el diagrama. Esta es la versión 6, por cierto, es importante, esa versión 6. Esta es la placa,
que coincide perfectamente, hasta en la posición del fusible incluso. Y bueno, aquí tenemos todo el listado de componentes. Bueno, nos vamos a centrar en una cosa que es muy simple. Vamos a verlo desde otro programa en el cual podremos dibujar un poquito. Bueno, tenemos ya aquí centrado el dibujo. ¿Y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. La entrada pasa por aquí, transmisor entra por aquí. Cuando entramos en transmisión, esto detecta y activa el relé, con lo cual cambia este estado, pasa por la entrada y pasa por aquí. Este es el primer transformador de entrada en pi, que se llama. Y bueno, usa un transformador en lugar de una entrada en pi, que sería una especie de atenuador con resistencias. Pues bueno, en este caso es un transformador. De tal manera que separamos. Es mejor porque separamos. Pero claro, es mejor cuando está bien hecho. En este caso, supongo, deduzco, no entiendo muy bien de bobinas, pero esta bobina posiblemente se podría rehacer para que no tuviéramos que hacer esta modificación. Y realmente tenemos este condensador C11 que va a masa, que esto sí que modifica un poco la potencia de entrada. Ya está jugando con esos condensadores y realmente los 180 picos que recomienda creo que son prácticamente los mejores. Si subes, baja potencia, y si bajas, también baja la potencia. Lo curioso es que no tenemos ninguna variación de estacionarias. Entonces no nos interesa. La modificación que se propone, y de hecho que propone el amigo Eco Alpha 4 Fox Papa Whisky, pues por ejemplo es la siguiente. Lo que propone es hacer un cortecito aquí y aquí entre medio. Lo que hemos de poner se supone que sería una resistencia más o menos, perdonad que dibuje así de mal, sería una resistencia que iría por aquí, enlazada con otra resistencia que iría así, más o menos, dos resistencias en serie, es lo que propone él, y metido aquí. Y luego, lo que sí que lleva es otra resistencia, que sería, por ejemplo, si la enlazamos por aquí, hacemos aquí el punto de conexión, para que no haya duda, enlazamos por aquí, y aquí metemos una resistencia, que la llevamos a tierra. La llevo aquí porque aquí está tierra, si no dibujaríamos una tierra aparte, que sería negativo. Esta la propone de 10 ohmios. Aquí ponemos 10 ohmios. Y luego esta la propone de 90 ohmios, que sería esta. Esa es la modificación. ¿Qué ocurre? Que aquí hay que usar, como mínimo, él propone 2 vatios. 2 vatios, 2 vatios, 2 vatios. ¿Qué pasará? Que si ponemos 2 vatios, posiblemente esto absorberá unos 4 vatios de entrada. Se van a recalentar. Lo que significa que lo que tenemos que hacer es hacer que este enlace de resistencias lo hagamos con más resistencias. Con lo cual podríamos hacer pues un duplicado de, no sé, unos 4,7 ohmios, 2 en paralelo de 4,7, más otras 2 en paralelo de 4,7. Esta no sé si sería necesario también hacerle otro paralelo. Posiblemente sí, para hacerle los 90, porque 90 ohmios no vamos a encontrar. Encontraremos 82, pero no 90. El estándar, que podría servir, igual 100 o 82, seguramente podría servir. Pero si tenemos que hacer un paralelo, pues a lo mejor necesitamos usar 2 de 150, por ejemplo, aunque serían solo 70 ohmios, 70-75. Entonces, bueno, aquí hay que jugar un poco con las resistencias. Ya veremos qué es lo que tenemos y cómo lo podemos fabricar. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Vamos a ver. Aquí hay una cosa. Yo también cometí una serie de errores, que hice una pequeña prueba y no me resultó muy bien. La quiero volver a hacer y por eso expongo este vídeo. Y es la siguiente. Realmente la explicación que tiene esto, yo lo hice mal porque no enlacé bien todo esto. Pensaba que esto se podía poner en paralelo. Bueno, el caso es que no ejecuté el esquema tal y como se propone.
¿Qué es cuál es la idea? Esto tiene un sentido muy sencillo. En la bobina que lleva este primario realmente tiene una impedancia, ya no una resistencia, porque si medimos resistencia seguramente van a salir 0, algo o un ohmio como mucho. Necesitas mucho bobinado para que empiece a generar una resistencia, pero impedancia sí. Entonces aquí hay una impedancia que seguramente puede que ocurra que sea muy baja, si no me equivoco. Bueno, muy baja, no, al revés. Ocurrirá que será una impedancia muy alta. Perdón. Que por eso nos da ROE. Si nos da una ROE de 3, que sea este el caso, debería de ser, como mínimo, tenemos aquí, ya sabemos que en teoría tenemos una impedancia de 150 ohmios, porque tenemos una ROE de 3. Lo que significa que tenemos que bajar. Tenemos que agregarle resistencia para bajar. ¿Qué ocurre? Que si aquí agregamos 50 ohmios, no solo haremos mucha atenuación, sino que seguramente también lo que hará será generar ROE. Pues bueno, lo que vamos a hacer es a ver cuál es la combinación correcta. Veremos si esta es la buena y nos hace bajar. Porque aquí, si os fijáis, tenemos el comportamiento, no sé cómo será, porque tenemos unos 20 ohmios. En vez de agregar 50 ohmios, estamos agregando 20 ohmios. De estos 20 ohmios, no sé cómo se comportará al meter 90 hacia tierra. Posiblemente esto lo que hará será bajar esta resistencia a la baja. Muy probablemente, porque luego esto todo va a tierra, con lo cual tenemos 10 ohmios más una resistencia mucho más baja, que puede que sea 9, al tener esta de 90 en paralelo. Entonces aquí hay bueno, igual equilibrando sobre esta, podemos hacer regular todo este conjunto de serie. Esperemos que con esta impedancia que se propone sea más que suficiente y veremos a ver qué tal funciona. Veremos a ver si conseguimos bajarlo o no. Pero eso sí, hay que calcular esto con la potencia suficiente para que nos aguante los 10 o incluso 20 vatios. Así que vamos para allá. Bueno amigos, pues después de hacer un montón de pruebas, realmente tampoco... vamos a ver, vamos a dar una pequeña explicación antes de probarlo así. Luego ya lo haremos, lo intentaremos implementar correctamente para que quede un poco más chulo, más curioso y mejor hecho. Esto han sido todo pruebas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos soltado, digamos, la patilla de masa de lo que era la bobina del transformador. La hemos dejado. Hemos soltado la patilla de la bobina de entrada, en este caso de lo que sería el pi de entrada, ¿no? Lo hemos soltado, hemos sacado el condensador que también había en paralelo y lo hemos vuelto a colocar. Vamos a ver. Lo que decía Eco Alpha 4 Fox Papa Whisky, pues sí, tiene razón y funciona. De hecho, lo he llegado a probar. No he querido, por no alargar demasiado el vídeo, no he querido el mostrarlo, pero sí, funciona muy bien además y se puede ajustar. De hecho, esa resistencia de 90 ohmios, según va subiendo o bajando, normalmente creo que era cuando bajas un poco esa resistencia, consigues que digamos, la ROE se ajuste un poquito mejor, a un 1.1, 1.2. Pero ocurre una cosa, tal como él comenta, es un atenuador. Y al ser un atenuador, en este caso, no nos interesa un atenuador. Con el equipo que estamos probando, que es una Superstar, pues sí, porque da un poco más de potencia, pero donde se va a usar no va a ser precisamente con este equipo, sino con un simple equipo de AM/FM, habitualmente, en el automóvil, y que además solo desarrolla alrededor de 4 vatios. 3,5, 4 vatios. Con lo cual, pues, claro, estamos ahí en una pequeña tesitura, ¿no? Ese equilibrio de una buena ROE o una buena potencia. Porque ocurre que al tener atenuación, la potencia que llega al secundario es muchísimo menor, con lo cual el amplificador no rinde. Sí, es verdad que eso nos permite poder aumentar la potencia de entrada. Los límites que tiene de 10 vatios de media con los 20 vatios de pico,
pues realmente puedes aumentarlos a lo mejor a unos 20-40, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, depende cómo calcules. Pero no es tampoco la idea, sino la idea es desarrollar mucho con poco, pero regulando un poquito esa ROE. Entonces, en esa búsqueda de equilibrio, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos intentado probar y probar y hemos llegado a una simplificación del circuito, que es la siguiente. Recordaréis que era resistencia de 10 ohmios, luego una resistencia de otros 10 ohmios que iba hacia lo que es la bobina, del punto de relé hacia la bobina. Entre medio de esas dos resistencias lo que había es una de unos 90, vale. Lo hemos simplificado para que no tuviéramos que hacer eso, de tal manera que el circuito quedaría simplificado de esta otra manera, que sería directamente esto que está en paralelo, soltar el vivo nada más, la masa sigue igual porque es común, condensador también sigue en paralelo con la bobina, y lo que hacemos es poner una resistencia de carga en paralelo a dicha bobina. Una resistencia de carga que se compone de todas estas resistencias en paralelo. Es como si conectásemos en paralelo una carga. ¿Qué ocurre? Que eléctricamente nos puede parecer, y bueno, de hecho resistivamente ocurre así. Y si ahora echamos aquí el polímetro en modo resistencia, nos dará una resistencia muy baja como si fuera un corto. ¿Por qué? Porque la bobina es un corto. Eléctricamente y resistivamente la bobina es un corto. Con lo cual, el valor que pongamos aquí nos hace parecer que carece de importancia. Pero no es así. Porque resistivamente es así, pero a nivel de impedancia no. Y eso es lo que sí que el equipo nota. El equipo y la etapa final. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a deducir que cuando aquí teníamos, con todo esto tal como estaba de serie, teníamos un 3 de ROE. Eso implica, porque esto ya es un poco deducción, no hace falta calcularlo, sino que es deducción, implica que esos son alrededor de unos 150 ohmios. Es decir, con la bobina de entrada tenemos 150 ohmios. Con lo cual, a 150 ohmios tenemos un 3 de ROE en la entrada del lineal. Con lo cual, eso se nos transmite al equipo. ¿Qué hay que hacer? Hacer un paralelo. ¿Qué paralelo hemos hecho? Aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a suponer, queremos dejarlo a 50 ohmios. Muy bien. Si aquí deducimos que tenemos 150, lo que hemos de hacer es poner en paralelo otros 150, por ejemplo. Que tenemos 75. Ya nos vamos acercando. Ya estamos bajando la ROE. Cuando aumentamos esa resistencia, el paralelo también puede bajar, que es una de las razones por las cuales el paralelo baja. Si ahora, por ejemplo, vamos aumentando el valor de esta, que es lo que tiene, aquí tenemos aquí 150 más 150 en paralelo son 75. 150 más 150, otro paralelo de 75. Aquí tenemos 150 ohmios más una en serie de 33. Con lo que eso lo que nos garantiza que tendremos aquí unos 183 ohmios aproximadamente. Esta no, porque esta está inerte. Está en vía muerta, con lo cual la hemos usado de puente, no hay ningún problema. Pues visto esto, aquí lo que tenemos son 183 en paralelo con teóricamente unos 150, lo cual nos deja una resistencia un poquito, vamos a decir, estaría por debajo, posiblemente estaría por debajo de la menor. Bueno, en este caso, como sería la mitad, al ser muy parecidas, posiblemente estaría un poquito por encima, a lo mejor el paralelo queda un poquito por encima de los 50 ohmios. Bueno, o un poquito, mejor dicho, un poquito por debajo de los 75 ohmios, perdón. Lo cual se acerca a unos 60 o algo así. No he hecho el cálculo, que eso lo podremos hacer después, ya veremos un poco las formulaciones y demás. Pero según el cálculo se quedaría en unos 60 y tantos ohmios. Con lo cual nos acercamos a un 1,5. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo funciona así, que aquí hay mucha longitud de resistencia. Ya sé que no es la prueba adecuada,
pero para ir probando rápidamente, más o menos vamos viendo que se acerca. Esa ROE se ajusta mucho mejor. Pues ahora lo vamos a ver probado. Vamos a ver cómo funciona y lo siguiente ya lo que haremos será implementarlo directamente. Y lo vamos a hacer implementado aquí, a ver qué manera buscamos de colocarlo y que quede un poquito bien. Recortaremos todas estas patillas y eso significará que funciona bien. Vamos a ver cómo funciona en el medidor de ROE. Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba y ahora, por ejemplo, veremos la ROE que hay sin nada. Veis que tenemos un poquito de ROE por los latiguillos, puentes y demás, pero no es de preocupar. Pasamos, estamos en FM, por ejemplo. Enchufamos lineal. Vale, ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a probar. Vale, ahí tenemos, como podéis ver, ya tendremos un poco más de potencia. Podemos, vale, nos acercamos bien a la medición y tenemos un 1,4. Si ahora, por ejemplo, ahora estamos con una portadora sin modulación de unos 40 y tantos vatios. 40 vatios. Hola. Hola. Vale, pues ahí tenemos hola. Veis que la ROE es 1,5. Si comprobamos aquí, hola. Vale. Ahora tenemos la ROE mucho mejor controlada y es 1,5. Que eso ya es un poco aceptable. Vamos a decir que no es la ROE de 3 ni la ROE de 4. Pero, además, también tenemos toda la potencia, que son los 100 vatios. Con lo cual, pues bueno, es una ventaja bastante grande. Ahora lo veréis un poquito. Entregando, por ejemplo, vais a verlo un poco, entregando unos 7 vatios, pues tenemos toda la potencia. Vale, si lo veis ahora, desconectamos un poco la entrada. Vale. Ahí tenemos 7 vatios. Hola. Con picos de 16. Activamos. Y ahora lo que tenemos sería 40 vatios con picos de unos 100 vatios. Hola, hola. Con lo cual es lo que estábamos buscando. De tal manera que, aunque tendremos una ligera atenuación con respecto a las cargas, realmente vamos a tener pues la potencia que queríamos. Un amplificador que realmente sí que amplifica. Y bastante. Entonces yo creo que esto no funcionará nada mal. Vamos a ver un poquito cómo lo implementamos y a ver cómo queda. Y ya explicaremos un poco cómo funciona, cómo ha quedado el esquema final, que es lo que importa. Vamos a verlo. Para que veamos un poco la implementación, ya habéis visto que se quedan todas las resistencias aquí, empaquetadas. Ya hemos dicho que un paralelo de 150 más 150, otro paralelo de 150 más 150 en serie y luego en serie la de 33. Con lo cual aquí tenemos un borne y aquí tenemos el otro. Y el condensador en paralelo como si no lo hubiéramos tocado. Lo hemos puesto encima pues porque de aquí hemos sacado las patillas y realmente así es como queda. Se puede implementar, funciona. Ahora lo veréis cómo funciona y con su equipo real. Ahora vais a ver una notable pérdida de potencia, pero que habéis visto antes que con una excitación de 7 vatios parece que no, pero se consigue mucha potencia. Sin embargo, con una nominal de unos 3-4 vatios, pues parecen poco. Dices, pues, qué poca diferencia, ¿no? 3 o 4 vatios. Pues bueno, sí. Se nota la diferencia y digamos que amplifica de manera exponencial. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, de tal manera que esto es una modificación incluso para deshacerla si quieres. Es decir, la parte de masa se puede dejar fija y esta que la tenemos a mano podemos soltar aquí esta patita y digamos que esta modificación se deshace y se queda el circuito original. Por si queremos desarrollar toda la potencia. De hecho, bueno, podríamos hacer hasta incluso un interruptor, pero bueno, no sé. Tampoco lo considero necesario. No es lo adecuado, pero se puede hacer con un interruptorcito y podrías tener carga bajando la ROE o sin carga y teniendo mucha ROE. Es que es algo excesivo. Pero bueno, yo creo que así funciona bastante mejor. La potencia que aguantan
todas estas son de unos 2 o 3 vatios y realmente digamos que se sumaría, aunque está en serie paralelo, pero bueno, como ya sabemos que en paralelo la corriente es distinta para cada una y en serie las tensiones son distintas, cuando hablamos de vatajes, de vatios, realmente sí que influye, porque las que están en serie reciben distinta tensión, con lo cual la potencia en vatios es distinta a la corriente que está pasando por ellos, porque los voltajes varían. Entonces, bueno, al final más o menos serían 2 4 6 8 10 vatios. Unos 10 vatios, vamos a decir que son entre 2 3 vatios lo que aguantan estas resistencias. Se van a poner bastante calientes si hacemos un cambio muy largo. Pero vamos, la cosa es que funciona y yo creo que aguanta bastante chicha. Y si no, pues siempre tenemos facilidad para sustituirlo. No hay ningún problema. Vamos a verlo cómo funciona y ya explicaremos también un poquito lo que hemos hecho sobre el esquema. Bueno, pues ya lo tenemos aquí con el equipo que habitualmente se va a utilizar y lo tenemos enchufado, el lineal, y vamos a ver un poquito pues cómo nos funciona. Ahora estamos en este equipo solo es de AM y está sacando alrededor de, si lo miramos un poco, unos 4 vatios, 4,3, 4 vatios. Con lo cual vamos a ver qué es lo que hace. ¿Veis? Con el lineal desconectado no tenemos apenas ROE. Muy bien, ¿veis? Calibración, nos sobra, con lo cual perfecto. Y ahora si enchufamos el lineal, vale, aquí tenemos una ROE de 1,4. Más o menos. ¿Veis? Perfecto. En cuanto a potencia de salida, pues aquí estaremos sacando alrededor de 4 vatios, como podéis ver ahí. En escala, bueno, esto sería así, escala de 20, vale, unos 4 vatios. Aquí seguramente baja y bastante. Y realmente la amplificación aquí con la potencia de unos 3,5-4 es muy poca, pero sin embargo cuando le damos un poco de modulación en AM, pues la verdad es que desarrolla alrededor de unos 60 o 62 vatios, poco más o menos. Esta es la diferencia de excitarlo con unos casi 4 vatios a excitarlo a unos 7-8 vatios. Entonces, digamos que incrementa de manera exponencial. Vamos a ver un poco cómo hemos hecho los cambios, las modificaciones y cómo ha quedado el resultante sobre el esquema. Y así ya lo tendremos un poquito más claro. Bueno, realmente veis un poco por dónde vamos, ¿no? Hemos vuelto a dejar todo esto como estaba, el condensador en su sitio, aunque lo hemos sacado fuera, pero es lo mismo. Luego tenemos aquí lo que es la entrada del transformador y su masa puesta también con otro, hemos sacado un pequeño punto de masa y otro punto de la parte del vivo de lo que sería tanto la entrada del relé como la de la bobina, que es el mismo punto. Y paralelamente hemos colocado ese condensador. Y ya en las puntas lo que hemos hecho es colocar una resistencia. Ponemos aquí, vamos a intentar hacerlo un poquito bien. Sería la resistencia total resultante, sería esto, conectado en paralelo, y no tenemos que complicarnos. Y aquí tendríamos el 180. Bueno, en este caso serían 183 ohmios, que serían de resistencia, con lo cual aquí tenemos todos los paralelos. ¿Esto qué significa? Que lo que vale sería 150, haríamos la inversa, vale, y eso lo guardaríamos en memoria, más. Vale. Y ahora lo que haríamos sería los 183, le haríamos la inversa, eso más lo que sería MR, eso es, tenemos ese resultado y le volvemos a hacer la inversa. Y nos salen 82 ohmios. Es decir, aquí tenemos una resultante de alrededor de unos 82 ohmios. Realmente. Y eso es lo que nos está dando el 1,5
1,4, 1,5 de relación de ondas estacionarias de SWR. Eso sería. Que queremos bajarle, por ejemplo, a una menor ROE. Lo que pasa es que lo que hacemos es hacer que dé menos potencia de entrada, con lo cual la excitación será menor. Sería, claro, si 150, bueno, que igual lo tenemos hasta incluso en la memoria, sería esto, ¿vale? De 150 teníamos la memoria, eso multiplicado por 2, que sería la suma, y ahí le haríamos la inversa, con lo cual nos saldría en 75. Bajaríamos, puede que a 1,4, 1,3, bajaríamos la ROE. Entonces, eso sí que se nota. Si ponemos 150 con los 150 teóricos que creemos que hay, ¿no? Que se pueden hacer otra relación de ROE, sí. Bajando un poco más, incluso. Si ponemos en vez de 150, 100 o 90, por ejemplo, 90 ohmios, con 90 ohmios también pasaría algo parecido. Si ahora, por ejemplo, hacemos... Bueno, vamos a borrar todo, si podemos. Bueno, esto aún sigue... Vale, la única manera es M-, lo eliminamos de la memoria, con lo cual entramos, MR, ahora no hay nada. Vale, perfecto. Pues lo que tenemos que hacer ahora serían, vamos a suponer, el 150 ya lo teníamos, bueno, casi lo podíamos haber dejado, 90 ohmios, le hacemos la inversa, tenemos eso, vale, ese lo guardamos, M+, y ahora hacemos de los 150 que se supone que tenemos, hacemos una inversa y se lo sumamos a MR. Nos sale este resultante, le volvemos a hacer la inversa y nos sale en 56,25. Con lo cual bajaríamos la ROE a un 1,1, un 1,11, un 1,12 aproximadamente. 56 ohmios está muy cerca de los 50. Para que veáis un poco la diferencia de poner aquí más o menos resistencia, sabiendo que en teoría deducimos que aquí hay 150 ohmios porque nuestra relación de estacionarias es de 3, lo que son 150 ohmios. 150 ohmios de impedancia, no lo olvidéis, no de resistencia. Lo que nosotros colocamos es resistencia, pero al sumarse con esta impedancia, la traducción es una impedancia, se suma, o sea, se hace una división de impedancias. Pero no os confundáis. Una cosa es la parte resistiva, que sí, en ohmios podría confundirse con la impedancia, pero realmente esta bobina, que es un cable, que es un cortocircuito, porque no lleva tampoco muchas espiras, da muy poca resistencia. En resistencia no son más que... no llega a un ohmio, posiblemente sea un ohmio aproximadamente. Con lo cual estamos hablando de cosas distintas. Pero que curiosamente cuando las sumamos forman un conjunto que sí que nos crea lo que buscamos, que es la impedancia adecuada para que nuestro equipo no note ROE. Pues esta es la explicación de lo que hemos hecho. Y lo hemos implementado de tal manera que lo podemos deshacer. Esa es la forma de, no sé, que se me ha ocurrido a mí prepararlo. Y bueno, parece ser que funciona, es útil. Y todo esto es una cuestión de probar y conseguir lo que vosotros busquéis, ni más ni menos. Bueno amigos, pues ya para finalizar, aquí tenemos el lineal, como podéis ver, y bueno, funcionando perfectamente. Como podéis observar en este momento, esto es la potencia, ¿vale? Aquí tenemos relación de ROE y ya tenemos el 1,5, 1,4. El equipo está rindiendo bastante bien. Veis que la aguja, cuando no hay ROE o hay muy baja ROE, realmente sí que la aguja ya marca lo que tiene que marcar, el nivel de potencia. Si no, se queda muy reducido. Con un nivel de 3 de ROE, la potencia merma. Con lo cual eso también se nota en los equipos. Y ahora por lo menos trabaja correctamente, que era lo que buscábamos. Con lo cual aquí tenemos ya el lineal funcionando. Sobre todo, principalmente, una cosa que no he mostrado, pero sí que es bueno hacerlo. Llevan estos finales, están, digamos, aislados de masa, no pueden ir a tierra. La parte del chasis, lo que va disipado, no puede ir a tierra. Lleva un aislante de mica, pero sí que es verdad que llevaba aislante de mica
con lo que sería silicona térmica en la parte de radiador al aislante de mica, pero no llevaba, estaba en seco del aislante de mica hacia los transistores, con lo cual no solo consiste en hacer mucha presión, o la suficiente presión mejor dicho, sino que además la silicona térmica en esa parte también es importante, con lo cual le hemos dado un poquito de silicona térmica a la parte de los transistores, para que consiga transmitir correctamente, o al menos algunos grados más, al disipador de aluminio y digamos, disipar sin ningún problema y que no se los quede el propio transistor, ¿no? De tal manera que garantizamos un poco ese contacto térmico, está un poquito mejor garantizado. Ya que no van atornillados, pues por lo menos no solo van por presión, que hace bastante presión, sino que además pues se pueden dejar así, que funcionarán muchísimo mejor. Las resistencias, pues bueno, están muy cerca de lo que es el radiador. Se calentarán, puede que se quemen en algún caso, pero bueno, suelen aguantar bastante. Pero hay que tener cuidado con ellas. Es revisarlo de vez en cuando y ya está. Y si no, pues hay que buscar otras fórmulas mucho más idóneas para que disipen toda la potencia que le vamos a dar de entrada, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo tengo por aquí una serie de resistencias, como pueden ser este tipo, que es el mismo que hemos puesto, son unos 2-3 vatios aproximadamente, pero estas que son más antiguas, en teoría, aunque parecen gigantescas, no son de 4 vatios, sino que son de lo mismo. En teoría esta es la versión moderna y esta es la versión antigua. Entonces, bueno, se podría haber puesto de estas, que aparentemente hay más masa y parece que disipan más. Pero es que técnicamente son lo mismo. Y luego son más voluminosas, más difíciles de poner en según qué espacios. Entonces, bueno, puede traer sus pequeños problemas. Pero que sepáis que estos son 2-3 vatios aproximadamente. No disipan mucho más, ¿vale? Y bueno, con esto yo creo que a su propietario le funcionará muy bien. Así que esperemos que no le dé ningún problema. Y ya sabéis que esta modificación en los lineales puede ser bastante útil. No he nombrado tampoco, llevo un condensador electrolítico, aunque haremos más vídeos sobre otro lineal que es muy parecido, pero llevo un electrolítico muy grande que está añadido. Y ese electrolítico es muy bueno para que no haya una especie de retornos. Suele haber a veces unos problemas de retorno y ese condensador a través de la alimentación lo evita. Ya hablaremos un poco más de él porque yo tengo un lineal en el cual no lo llevaba y ha sido bastante útil. Veréis la diferencia. Así que esperemos vernos en los próximos vídeos. Que os guste este, por supuesto. Y hasta la próxima, amigos. Hasta luego.